10 de la mañana, 28 minutos, estamos en RG al Día compartiendo la mañana con vos y ahora con nuestro doc de cabecera, nuestro pediatra Álvaro Díez, pediatra del Hospital Regional Río Grande y también integrante de la Fundación Darconin. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, todo bien. Qué bueno. Todo lindo. Acá Qué andamos. bueno. Vamos a hablar hoy de un tema, lo adelantamos en la apertura del programa, el tema de en casa no se fuma, ¿sí? Sí, es un tema serio, ¿sí? Es un tema que hay que tomar las riendas y que hay que empezar a darse cuenta, ¿no? de las complicaciones, de las consecuencias y que tienen que ver con la calidad de vida. Tal cual. Y tomar decisiones. Si en casa hay papás fumadores o si hay personas que están planificando tener hijos y son fumadores, tienen que tomar decisiones muy importantes que tienen que ver no solamente con el momento actual y con lo que planean, sino con la calidad de vida de esos hijos, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Tenemos unas placas para poder entender el tema de hoy y para poder ir hablando del tema. Vamos a hablar de el humo ambiental del tabaco, ¿sí? Esto es lo primero de lo que vamos a hablar para introducirnos en este tema que, como estaba viendo, desde 1986 hay estudios muy serios sobre lo perjudicial que es el humo ambiental del tabaco. El humo ambiental del tabaco es el que se genera cuando se fuma en un ambiente. Está constituido por más de 4.000 sustancias tóxicas y 50 cancerígenas. Agrava los síntomas de enfermedades respiratorias, pero también puede acabar con la vida de una persona y en el caso de los niños tiene consecuencias realmente muy, muy graves, Álvaro. Hablamos de humo ambiental del tabaco porque no nos metemos directamente ni en el tabaquismo ni en la persona que fuma, sino en las consecuencias que produce ese humo en el ambiente. ¿No? A veces uno dice, bueno, fumo afuera o lo hago en el lugar de trabajo, o cuando llego a mi casa no fumo, pero ahí no está directamente relacionado con el fumar en el ambiente. A veces uno traslada, ¿sí?, ese humo, esas sustancias en su ropa, a veces en la puerta o en la ventana abierta cuando uno fuma afuera, ¿no? Entonces se habla directamente del humo ambiental, es decir, esas casas que uno entra y siente ese olor, esas personas que uno las saluda y siente el humo, ¿sí?, el olor al humo de cigarrillo. Entonces, en esas situaciones es en las que se pone en riesgo la salud, ¿sí?, de nuestros chiquitos, ¿sí?, principalmente porque, bueno, tienen una predisposición mucho más alta por el índice de desarrollo de sus pulmones, por la inmadurez, ¿sí?, y por el efecto que produce ese humo en el ambiente, el humo de tabaco, no solamente en su pulmón, sino hablamos del sistema respiratorio. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de los números del tabaquismo en la Argentina, ¿sí? Vamos a ir a la próxima placa, vamos a hablar de que un 33% de la población en Argentina fuma, ¿sí? Un gran porcentaje de mujeres son las que fuman de este 33% de la población. Más del 66% de la población está expuesta a humo ambiental en el hogar y un 90% de los lugares de trabajo y recreativos, ¿sí? En un 90% de los lugares de trabajo y recreativos también hay humo ambiental. Esto ha ido de alguna manera mejorándose por estas leyes que se han implementado de ambientes libres de humo en los lugares de trabajo, ¿no? Sí, hubo un cambio radical a partir de la implementación de esa ley. Creo que a nivel cultural, que a veces somos hijos del rigor y es verdad que algunas leyes nos ayudan a cambiar, a modificar nuestra conducta, ¿sí? Obviamente en este caso para bien, ¿no? El hecho de la prohibición, obviamente que está en una transición porque es cultural. Esto de los ambientes de trabajo y recreativos, en donde uno dice un 90% de los lugares hay alguien que fuma, ¿sí? Uno va al hospital y es ambiente libre de humo y de repente va por el pasillo y puede oler un poco Bueno, ya el hecho de que uno camine por el pasillo y huela, si en algún momento el humo del cigarrillo, ya ese lugar no es seguro. Claro, además porque las sustancias tóxicas quedan en el ambiente durante 15 días. Es impresionante esto, no es que porque abrimos la ventana después que se fumó, ya está.
sino que las sustancias permanecen y son nocivas para cualquiera que ingrese durante esos 15 días o permanezca, si es un lugar de trabajo, durante esos días y está expuesto, ¿sí?, a este humo ambiental del tabaco. Bueno, vamos a hablar ahora de cuáles son las consecuencias de la exposición del humo al humo de los niños, ¿sí?, las consecuencias que sufren nuestros niños cuando están expuestos al humo del tabaco. Entre otras, podemos hablar de otitis media aguda, de crisis de asma, de alteraciones del desarrollo pulmonar, de alergias, de bajo peso al nacer y el mayor riesgo de muerte súbita del lactante. Algunas de las consecuencias que pueden tener los niños por estar expuestos al humo del tabaco. Empezando desde abajo para arriba, sí. En realidad, bueno, quizá la anteúltima, bajo peso al nacer. El niño se ve afectado durante el embarazo, ¿sí?, por las sustancias tóxicas del tabaquismo, digamos, de la madre fumadora, y producen que se retrase el crecimiento, ¿sí?, de ese bebé, ¿sí?, a nivel, tiene que ver con la irrigación, ¿sí?, es como que le llega menos sangre, ¿sí?, a ese bebé, y por eso es que son bebés más chiquititos que tienen más riesgo al nacer de tener problemas del desarrollo, problemas pulmonares. Ahí decíamos bajo peso al nacer. Mayor riesgo de muerte súbita. La muerte súbita a veces uno dice, bueno, la muerte de cuna, a veces uno les dice, y son esas muertes que uno no sabe qué pasó, ese bebito, ¿sí?, que de repente la mamá se dio cuenta que ya no respiraba más o que se despertó y ya no se despertaba el bebé. Y hay veces que uno dice, bueno, se fue, ¿sí? Y a ver, ¿cuánto tiene que ver los factores ambientales en esto, ¿no? No es una cuestión de ir a la culpa, ¿sí?, pero sí uno, sí, como padre, va a querer lograr el mejor ambiente para su hijo y obviamente que prevenirlo de la muerte. ¿Sí? El hecho de que haya un bebé en un ambiente, ¿sí?, en una casa, en donde se fumen, el bebé está expuesto, ¿sí?, tiene mayor riesgo de muerte. Es decir, ya estamos hablando de una cosa súper trágica. Y más todavía, como decíamos ahí, de si el bebé tiene cierta enfermedad respiratoria, ¿sí? Los bebitos, la mayoría, la enfermedad que conocemos mucho es la bronquiolitis, ¿no? Esos bebitos con bronquiolitis que les cuesta respirar, puede ser misma la bronquiolitis, como decíamos ahí, consecuencia del tabaquismo, ¿sí?, del humo, del tabaco, pero aún así, cursando la bronquiolitis, la exposición al humo, hay más riesgo de muerte de ese niño. Entonces, estamos hablando, digamos, de la vida de nuestro hijo. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de informar a esos papás, porque obviamente que uno, el fumador, la mayoría de los fumadores que asiduos es una adicción, ¿no? Es decir, lo tenemos que tomar como es. Claro. ¿Sí? Uno quiere dejar y no puede, sí. O cada vez va fumando menos, pero en realidad es un atado y medio, y después voy bajando, y que uno que sí, que hoy fumé 2 cigarrillos menos. Claro. Es una adicción, es verdad, es una situación que, además de que me está haciendo mal a mí, pone en riesgo la vida de mi hijo. Claro, tremendo. Entonces, busquemos... No hay que pensar nada. No hay ni que ponerlo en duda. Uno dice, no hay que ponerlo en duda. Claro. La persona que tiene este problema de adicción con el tabaquismo, obviamente que va a ser difícil, y póngase, ¿sí?, en campaña o en movimiento para ver de qué manera podemos dejar de fumar. Es necesario sí o sí que dejen de fumar. Vamos a hablar también de números que hablan de estas consecuencias terribles. En este caso es un informe de la Organización Panamericana de la Salud que habla de consecuencias de niños exposición del humo del tabaco en Estados Unidos. 430 casos de muerte súbita del lactante se han dado, 24.300 bebés que nacen con bajo peso, 71.900 recién nacidos prematuros, 200.000 episodios de asma, 790.000 consultas por otitis media. Y hablando acerca de estos números que hablan de que es un problema real,
que no son suposiciones, sino que son problemas reales, con números reales tremendos, como estos 430 casos de muertes de bebés a causa de haber estado expuestos al humo del tabaco. Hablemos también de lo que significa el tabaquismo pasivo, ¿sí? Los menores de 18 meses son los más afectados por los padres que fuman en casa. El potencial de humo del tabaco en el domicilio es más importante que la contaminación atmosférica urbana. El 75% de las madres fumadoras, las que fuman, lo hacen cerca de su bebé recién nacido. Y el 90% de las mujeres que fuman durante el embarazo continúan fumando en los 5 años posteriores. Y esto tiene un efecto doblemente perjudicial y adictivo también para los niños. Esto me llamaba la atención, doctor. ¿Esto genera también una adicción en los niños que posteriormente van a necesitar también de la nicotina? En realidad, digamos, la exposición cotidiana, continua, al humo del cigarrillo. El humo del cigarrillo contiene un montón de sustancias que son adictivas. Como son adictivas para el adulto que fuma, terminan produciendo una adicción hacia el niño. Entonces, digamos, evidentemente, si de repente el padre cesa de fumar, puede ser que el niño tenga algunos trastornos más quizá de la ansiedad o la personalidad o irritabilidad que tengan que ver con esta dependencia que tuvo durante el tiempo que estuvo fumando. Es decir, hoy en día tenemos que hablar que el tabaquismo pasivo es que los niños fuman, claro. ¿sí? Están fumando. Entonces, imagínense, hay que ponerse en la situación. Yo a veces trato de hablar con los padres, que obviamente son conversaciones hasta se tornan como agresivas, ¿sí? A veces son como hirientes, a veces son de no hacerse cargo, ¿sí? Porque hay mamás que me dicen, no, yo no fumo, y es evidente el olor que hay. Yo generalmente la saludo y bueno, y uno nota ese ambiente, ese humo, ¿sí? Que ese olor que se siente en la campera, en el rostro. Y bueno, entonces hablo con los chiquitos, cuando ya empiezan a hablar, a los chicos del otro día, digo, bueno, señora, lo primero que usted tiene que hacer es dejar de fumar. El chiquito pobre, asmático, y le digo al gordito, bueno, vos decile a tu mamá que deje de fumar, que cada vez que ella fuma, a vos te hace mal. ¿Sí? Entonces a veces los chicos también tienen que, a ver, no ponerlo a los padres como culpables, pero si es una manera de que ayude a que el niño se enferme menos, yo voy a hablar por el derecho del niño. Claro. ¿Sí? Ese niño, ese bebé que no puede hablar, al nene que puede hablar, por lo menos se lo digo. Claro. A ese bebé que no puede hablar. Sí, y está sufriendo ese ambiente digamos, que aumenta evidentemente el riesgo de muerte, y no solamente sacando la muerte, que bueno, ya de por sí es trágica, la morbilidad, que siempre hablamos esto de la calidad de vida, ¿no? Esos chiquitos con otitis, esas otitis que supuran y que vuelven a aparecer y que no se curan, ¿no? Y entonces quizá esto que hablamos de la falta de aceptación, ¿no? A veces el papá que viene y que no, porque tuvo una otitis y tuvo la otra, o con el broncoespasmo. Dijo, así, este año tuvo como 5 broncoespasmos y no le dan nada para curarlo. Y bueno, y a ver, y hay humo en el ambiente, y bueno, y sí, es la primera causa. Claro, es lo primero que hay que modificar. Bueno, vamos a ver un video que tiene que ver con el tabaquismo pasivo. No estás solo. Apaga el cigarro. Caja Costarricense de Seguro Social. Concientizar, ¿no? Es fuerte, pero es verdad. Ellos fuman junto con las personas que están fumando, es tremendo. Bueno, vamos a hablar de los beneficios de los ambientes libres de humo, ¿sí? Protegen a los no fumadores porque reducen la muerte y enfermedades causadas por la exposición al humo del cigarrillo, ayudan a los fumadores a que dejen de fumar, ¿sí? Los lugares de trabajo 100% libres de humo de tabaco reducen el consumo de tabaco entre los fumadores en un 29%.
previenen el inicio del tabaquismo y crean una norma que hace menos probable que los jóvenes fumen. También hablemos de que no es recomendable crear secciones o lugares para fumadores, ¿sí? Con esto de la ley de los ambientes libres de humo, muchas veces hay lugares donde se crean lugares para los que fuman, ¿sí? Y lo que hablan las estadísticas es que esto no es tan recomendable, ¿no? Y además, por otra parte, los pediatras deben promover, como vos decías, ambientes libres de humo de tabaco. Esto es de la Sociedad Argentina de Pediatría, son algunas recomendaciones. Dice que los pediatras tienen que promover ambientes libres de humo de tabaco en los hogares, proporcionando información sobre los daños que esa exposición produce y promover el cese tabáquico a padres, invitándolos a realizar un tratamiento en un consultorio especializado. Bueno, era lo que vos decías que haces en tu consultorio. Hay que enfocar al cese tabáquico, a dejar de fumar. Hoy en día estamos en una sociedad, ¿sí?, que madura, ¿sí?, que una cultura que está priorizando el ser, ¿sí?, la persona. A veces nos vamos muy para nuestro lado, muy individualista, sí, pero pensando en nuestra familia, en nuestros hijos, en el ejemplo, ¿sí? Esto de que hablábamos recién, ¿no?, de cómo favorece un ambiente libre de humo, es contagioso, ¿sí? Hoy en día ya molesta que te fumen al lado, ya uno a veces hasta puede intervenir en una situación y decir, mira, acá no se fuma. Es decir, como que antes no sé, ni se pensaba, ¿no? Decir qué desubicado que sos. Claro. ¿Sí? O cuando uno ve una embarazada fumando, a uno le produce como un revuelto en el estómago, sí, ¿no? Entonces, la cultura está cambiando para bien. Es importante que sigamos cambiando, que sigamos fomentando esto del cese, de pedir ayuda, de ayudar, ¿sí? Y cambiar la conciencia. Lamentablemente, a veces el tabaco se suma a otras situaciones, ¿sí?, ambientales, y entonces los riesgos se duplican, se triplican. Entonces, es importante esto de la conciencia. De la conciencia con uno primero y después con la familia, ¿sí?, y con los que tiene alrededor, ¿no? Porque, bueno, como dijimos, es un cambio cultural. Sí, sin duda que sí. Bueno, hay algunos consejos para proteger a los niños de el humo ambiental del tabaco, ¿sí? Deje de fumar si lo hace. Consulte a su médico por ayuda si lo necesita. Hay muchos productos farmacéuticos disponibles que pueden ayudar a dejar el cigarrillo. Si usted convive con fumadores, ayúdelos a dejar el hábito. Pídale a los fumadores que viven en casa y también a sus visitas que fumen fuera de su hogar. No permita que fumen en su automóvil. Asegúrese que no se fume en la escuela o en la guardería de sus hijos. Háblele a los niños de los daños que causa el tabaco y anímelos a nunca adoptar el hábito de fumar cigarrillos o masticar tabaco. Yo me acuerdo que mi tío Guti, él fumaba mucho. Y me acuerdo que él estaba preocupado por esto, y estamos hablando hace un montón de años atrás, como 30 años atrás, mirá lo que te hablo, y él me había mostrado en un pañuelo blanco que tenía, viste que antes se usaban los pañuelos de tela, ahora ya no se usan más, y él abrió su pañuelo y tosió en el pañuelo después de haber fumado, y me mostraba cómo quedaba el pañuelo. Me dice, mira, así están mis pulmones, vos no tenés que fumar nunca, porque así van a quedar tus pulmones. Y yo no me olvidé de eso jamás. Él no había podido dejar el cigarrillo, pero él estaba preocupado por esto y sabía que era una adicción y que era tremendo. Y eso a mí me quedó grabado para toda la vida. Creo que nosotros tenemos que hacer eso, concientizar, ¿no?, de los daños terribles que provoca el tabaco, ¿sí? Y cuidar a nuestros hijos, cuidar nuestra salud, cuidar a nuestro alrededor, porque por ahí lo que le cuesta al fumador es entender esto, ¿no?, que si bien es una elección personal, con su elección personal está enfermando a los que están a su alrededor. Y muchas veces a sus seres más queridos, ¿no? Y es muy difícil esto. Este proceso de información, de contar, de aprender cuáles son las complicaciones, cuáles son... No estamos hablando, ni siquiera hablamos de qué es lo que produce el tabaco para el que fuma. Directamente nos centramos en los niños. Pero el hecho de aprender, de conocer, de concientizar, es un primer paso, ¿no? Para esas personas que quizás están en la lucha de dejar
el cigarrillo, para los que quizá no tenían ni idea y de repente dicen, ah, mirá vos, Claro. pobre mi sobrino cuando voy y quizá Claro. me fumo un pucho en la casa de la tía y el gordo tiene broncoespasmo, mirá cómo estoy... Entonces, esto de empezar a pensar en uno, pero también en los otros, el tomar conciencia y muchas veces, a veces que somos medio drásticos al hablar a veces de la muerte, ¿no? Muchas veces es como un golpe bajo que bueno, puede ser el puntapié para plantearse el cese tabáquico. Pero es real, es una consecuencia que puede pasar y es tremendo y lo podemos prevenir absolutamente. Así que bueno, esperemos que haya servido para que muchos puedan tomar esta decisión, que sabemos que no es fácil, pero que es importante tener toda esta información para poder tener la motivación para hacerlo. Uno lo que quiere es que nuestros hijos crezcan sanos, fuertes, que jueguen, que estén... que puedan tener una vida igual que el resto, ¿no? Y en muchos casos depende de nosotros que así sea. Así es. En este caso por lo menos así es. Muchas gracias, Álvaro. De nada, nos gracias vemos el como miércoles siempre. que viene. Muchísimas gracias a nuestro pediatra de cabecera, Álvaro Díaz. Lo despedimos con un cálido aplauso. Gracias, Álvaro. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.